Hola, ¿qué tal? Bueno, yo sé que algunas todavía no se conectan, pero sé que se van a ir conectando poco a poco. Ya estamos aquí, sé que muchas pusieron agendado el día para poder vernos y tener este cafecito virtual. Y aquí ya tengo a mi invitada especial, Silvia, que si nos ponemos a ver que si es mi prima, que si es mi tía, que si es mi sobrino, no, miren, No, mejor no hagan cuenta. no vamos a hacer No, cuentas no. ni nos vamos a fijar, pero somos familia, que eso es lo importante, y no nada más familia en la sangre, sino también familia en Cristo. Entonces, recuerden, conforme se vayan conectando, son las 5 en punto, vayan compartiendo, vayan etiquetando a las compañeras de grupo y vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que sea Él el que ministre nuestros corazones y que a través de este testimonio, pues su palabra, lo que ustedes van a escuchar, no solamente sea para enterarse de algo, sino más bien para que sus corazones sean retados y sean sanados al mismo tiempo. Entonces vamos a orar. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición que me das de poder tener de invitada a Silvia, tu hija amada, Señor. Gracias por tan hermosa presencia, Señor, que es ella aquí en este lugar, que es esta escuelita que hoy tenemos para transmitir este en vivo. Señor, pon todas las cosas en orden, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo el que trabaje en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de Silvia y también pueda preparar la tierra, Señor, de las mujeres que lo van a ver en vivo y las que lo verán posteriormente grabado, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, yo sé que aún no llegan algunas, pero voy a hacer aquí, como dicen, la magia. No es propiamente una magia, pero voy a solamente a compartir el video una vez. Lo voy a compartir para que puedan verlo en otra página. Más bien en mi perfil. Bueno, no, vámonos a ir a otro lado. Vamos a ir a Instagram para compartirlo mientras van llegando los demás. Y espero que puedan ir conectándose varias al mismo tiempo. Esperemos que así sea. Vamos a ver si logramos algo. Pero ya está ahí alguien. Ok, bienvenida. Yo sabía, teníamos que esperar un poquito. Y la verdad es que quería esperar más que nada para que no se perdieran absolutamente nada de este testimonio. Entonces, voy a dejar a preguntarle un poco a Silvia primero quién es ella, qué hace, y luego nos vamos a ir de lleno al testimonio. Ok. Silvia, ¿quién eres? Platícanos. Yo soy, buenas tardes. Bueno, primero soy una hija de Dios y de las consentidas desde el principio. Soy mamá de 2 niñas, soy esposa, soy maestra de artes, de música. Bueno, pues ya tengo como 15 años dando clases. En la iglesia sirvo en el Ministerio de Alabanza, estoy a cargo de la dirección de la alabanza y pues es lo que llevamos haciendo este tiempo. Excelente. Bueno, les voy a contar el por qué no es que me hubiera gustado o me gustaría, no, el por qué el Espíritu Santo puso que en este día estuviera Silvia aquí con nosotros. Por más que yo lo planeé para otros días anteriores, Dios acomodó que era hoy y es hoy. Y una de las cosas que Dios hizo es que desde el año pasado me empezó a dar nombres de personas que Él quería que contaran su testimonio de vida, que pudieran contar la experiencia de su desierto y de cómo han llegado a la tierra prometida, porque yo puedo decir que Silvia ha llegado a la tierra prometida. Sí. Entonces, cuéntanos, Silvia. Pues bueno, esa parte del desierto de la que Moni comenta, tuve un proceso de divorcio ya hace 8 años.
ya tengo bastante tiempo. Después de 10 años de matrimonio, bueno, pues viene la fractura de mi matrimonio y pues empieza un proceso por el cual yo creo que nadie está preparado y que como toda mujer te casas enamorada, pensando que va a ser para siempre, con una persona que pues tú idealizas inclusive en ese momento o que dependes tanto emocional, económica, entonces pues viene la fractura de todo, ¿no? Viene la fractura de ya no tener más el compañero y un lado, de ver también cómo mis hijas buscaban esa parte que habían perdido, ¿no? Aunque en un momento, debo ser honesta, que pensaba más en mí, en que yo había perdido a mi esposo, tiempo después en el proceso me doy cuenta de todo lo que perdieron mis hijas, ¿no? Y empieza a cambiar todo esto, el que nos sentimos desprotegidas al principio, ¿no? Y fue donde Dios empieza a obrar en la vida de nosotras. Y realmente el punto primerito es el rodearse con la gente adecuada, porque hay tanta gente que ahorita al momento que pasas por un divorcio, pues te dice, no, pues lo primero es sobre de él, demándalo y quítale todo lo que tenga, ¿no? Y no era algo que a mí me llenara, no era algo que yo, por el fin que fuera, ¿no? Necesitaba cubrir más lo emocional que lo material, digamos así. Entonces pues empieza un proceso y me empiezo a rodear de gente adecuada, que es algo primero, no de la gente que sin mala intención me daban consejos y yo los escuchaba nada más, pero cuando esa gente adecuada empezó a llegar a mí, empezó a llegar la mano y la extensión de Dios en ese proceso. No fue un proceso fácil ni fue un proceso sencillo de semanas, fueron, yo creo que podría distribuirlo en 3 años. En 3 años hasta lo que yo me di cuenta lo que Dios quería hacer en la vida de mis hijas y en la de mi familia, porque aunque Él ya no estuviera, yo seguía teniendo una familia, que éramos mis hijas y yo, pero guiadas y amalgamadas por Dios, siempre cubiertas por Él. Entonces, yo nunca me vi con una familia destruida, nunca. Siempre, sí me dolió mucho al principio, pero me sentía en esa unión con mis hijas. Y algo simpático fue que la personalidad de mis hijas jugaron un papel importante en el proceso, como si Dios ya lo tuviera preparado desde antes. Tus hijas van a ser así, la otra va a ser así, y en la parte del proceso van a estar y te van a apoyar. Y eso fue algo que yo entendí, dije, ahora sé por qué mi hija mayor es así de madura, por qué mi hija mayor es introvertida, porque mi hija menor, es una chispa y habla lo que dice y habla lo que siente, porque ellas formaron tanta parte de lo tangible de Dios, de lo que pude vivir en ese momento, ¿no? Y pues bueno, ese fue el principio de esta parte, ¿no? de prueba del divorcio. ¿Cómo platicábamos antes de empezar el en vivo de las razones del por qué yo la tengo de invitada? Y una parte importante es que nosotras venimos de una familia pues muy conservadora, ¿verdad? Muy cuadrada, muy religiosa, que en cuanto tú les dices divorcio, sí, ya eso fue el acabose, ¿no? Sí, realmente fue divorcio y la primera, le comentaba una de mis abuelitas, que fueron como mis mamás, realmente ellas fueron las que me fortalecieron. Lo primero que me dijo, no, mija, pues ya divorciada, dedícate a tus hijas y bye, porque las divorciadas son rechazadas. Desde ahí, o sea, me marcó, y sí, honestamente al principio, pues lo creí. Lo creí y dije, no, pues sí es cierto, ¿quién me va a querer así? La típica, ¿no? Tú como mujer, ya con hijos, kilitos de más, ya los años entrados, pues ya no es tan fácil según agradarle a alguien más y es tu visión a eso, ¿no? Y pues sí, duele que la propia familia te lo diga porque no te sientes con una cobertura. Pero todo eso cambia cuando tú empiezas a escuchar, y yo sabía que mi abuelita no me lo hacía en mala intención, era también la educación que ella había recibido y la formación que ella tenía. Pero el ir conociendo a ese Dios de gracia es lo que me hizo tener la apertura a ver, esto no acaba aquí. Dios me prometió una vida plena, una vida abundante, entonces esto no puede acabar aquí. Yo tenía, bueno, ya van a sacar cuentas, yo tenía 32 años, dije, no, estoy joven, estoy bonita aún, yo porque voy a terminar así solita con mis hijas, ¿no?
Entonces de ahí dije, no, esto no acaba aquí. Pero fíjate que la primera parte del proceso para no caer en lo que me decía la familia, dije, ok, quitar la mirada de lo que me hizo él, lo que ocasionó él, no, ok, esto fue una relación, bueno, son cosas, en situación de dos, los dos tienen parte de, él tomó una decisión y yo tengo que tomar la mía. Entonces fue donde empecé, Señor, lo que vayas a hacer en mí, afínalo, lo que no haya parecido, lo que no haya sido sabio, justo, indicado en mi matrimonio, afínalo, por si me regresas a mi marido o por si tienes a alguien más. Al final de cuentas, la relación de pareja ocupaba una lascivia dependiente de Dios y quitadas las impurezas que podrían haber ocasionado y que si no las quitaba, cualquier otra relación iba a terminar igual. Y creo que esa parte que acabas de decir, que tu matrimonio, o sea, ya sea que lo restaurara Dios o que te diera una pareja nueva, ocupaba una lascivia dependiente de Dios. Sí. O sea, segura en su identidad como hija de Dios, plena como hija de Dios, o sea, activa, creo, con todos tus dones, porque siempre has servido en la alabanza. Y yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? El poder sabernos que aún antes de ir a buscar una pareja, independientemente si venimos de un divorcio, de una viudez o de la soltería, es la plenitud nuestra primeramente, ¿no? Sí, depender directamente de Dios, porque así te ahorras no es que no confíes en las personas, aprendes a confiar en ellos, pero el día que pase algo tú no caes, tú no te derrumbas, sí te duele, porque no somos insensibles. Dios nos ha dado un corazón de carne el cual siente, pero no te derrumbas. Sabes de quién te sostiene, sabes quién te sostiene y quién tiene tu corazón, tu vida, y quién guarda tu alma y quién guarda tu familia. Ya no dependes de eso, pero eso te hace amar con más libertad. Te quitas prejuicios, te quitas limitantes. Tengo amigas que me dicen, no, hombre, es que volver a confiar en alguien otra vez. ¿Sabes qué? No confíes en él, confía en Dios. Así es. Si crees que esto es parte de lo que Dios tiene para ti, confía en Dios, no confíes en la persona. Tan fácil como eso, ¿no? Obviamente es eso, vamos, lo mismo, es un proceso que te lleva a conocer, pero de verdad el encontrar esa dependencia directa de Dios. Gente me decía, pero no te preocupes, Dios va a ser tu esposo y tu proveedor. Y yo al principio decía, o sea, Dios va a bajar y me va a abrazar, o Dios va a bajar y me va a dar dinero. Sí, me cuestionaba, aún después de tantos años en la iglesia, decía, ok, ¿cómo va a ser Dios ese papel de mi esposo? Para mí era como que no le hallaba la lógica, ¿no? Pero cosas tan simples que un día amanecí y dije, tengo ganas de un huevo a la mexicana, o sea, literal, y lo registré en Facebook, me acuerdo porque fue muy importante. Amanecí y dije, tengo ganas de un huevo a la mexicana. Caminé a la esquina a tomar el carro de ruta para irme a mi trabajo y en la esquina había tirado un tomate. Wow. Literal, había tirado un tomate y me acuerdo que subí la foto y dije, yo quería un huevo a la mexicana. Hay huevos en mi casa y aquí está el tomate, no falta mucho. O sea, Dios tuvo cuidado hasta en esos detalles. Sí. Y historias como esas viví, que ya cuando a lo mejor en el momento no te das cuenta, pero pasan los días y dices, ay, ¿en qué momento pasó? O sea, Dios tuvo, y cuando entendí que un esposo era para proteger, para proveer, dar tranquilidad y seguridad, Dios estaba jugando ese papel. Dios me estaba proveyendo, me estaba protegiendo y me estaba cuidando, no solo a mí, sino a mis hijas. Tuve un esposo todo el tiempo en el que yo pasé por este proceso. Wow, qué importante eso, el poder reconocer que así como dice Oseas, ¿no? Cuando dice, la llevaré al desierto y ahí la voy a enamorar, ¿no? Y entonces, creo, esa palabra siempre se me olvida, pero menciona a Jehová con el nombre de mi esposo, ¿no? Que luego lo busco, pero y creo que ese desierto que tú viviste fue precisamente eso. O sea, Dios te lleva al desierto, pero para que lo conozcas como ese proveedor, como ese protector, como ese padre para tus hijas, sí. Porque también esa es la parte muy importante, ¿no? El saber que tienen un papá. O sea, yo recuerdo en algún momento de mi vida y conocer a Dios como mi papá, y yo dije, no, hombre, o sea, yo sé que Dios usó a mi papá terrenal para que yo naciera, pero el que tengo se vuela la barda. O sea, Él es mi padre y Él nunca falla. ¿Y cómo fue que conociste, y te hiciste novia de Braulio? Braulio. Fue muy simpático y de hecho, bueno,
Yo conocí a Braulio, inclusive aún antes que a mi ex esposo. Cuando yo entro a la escuela, a la Facultad de Música a estudiar, él ya era el maestro Braulio. Wow. Maestro íntegro, y de verdad no porque sea mi esposo, y cualquiera que nos vea y que voy a compartir esto puede hablar lo mismo de él. Íntegro, profesional, dedicado a lo suyo, pero yo lo veía y tenía algo así como que el maestro siempre a darse a respetar. Y desde ahí lo conocí y lo traté como alumno maestro, alumno maestro. Pasa esto de mi proceso de divorcio, ya había pasado 3 años que yo estaba ya divorciada, y me hablan de la Facultad de Música, me habla él y me dice, Silvia, le digo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy a cargo de la bolsa de trabajo de la Facultad de Música, están ofreciendo un trabajo, ¿te interesa? Sí, maestro, páseme los datos. Yo acababa de regresar de Monterrey y me había ido. Ya me pasan los datos y me piden luego una constancia, entonces tengo que regresar a la facultad y resulta que él era el encargado de las constancias. Entonces me vuelve a decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Mira, darle seguimiento a lo de la bolsa de trabajo, pero ya fue como que maestro, sí, maestro, y la tirada, y ¿cómo está? Y maestro ya se casó, ¿no? Y el maestro, nada. Para esto hay algo importante aquí, fíjate. Cuando yo veo que mi marido, mi ex marido, pues no iba a ser el que tomara la decisión de regresar, dije, Señor, pues a mi edad ya me toca un divorciado. Yo decía, ya me toca un divorciado, pero Señor, yo te pido de favor, que ya haya superado a su ex, sí, que sus hijos sean amables, que te ame a ti por sobre todas las cosas y que tenga un corazón dispuesto. Dije nada más así como que, pues resulta que cuando yo conozco al maestro, el maestro soltero, wow, todavía cuidando de su mamá, guardando con su mamá, o sea, trabajador, trabajo fijo, o sea, todo, igual de íntegro. Dije, a ver, o sea, esto fue mucho más allá de lo que yo le pedí a Dios, y sin hijos, sí. No porque hubiera problemas con los hijos, pero yo tenía ese paso porque pues es siempre importante la convivencia. Entonces siempre he dicho, Dios no se limitó a lo que yo pedí en una oración. Claro, excedió, o sea, fue más allá. Pues ya empiezo a salir con el maestro y él fue todo lo contrario, porque pues a lo mejor yo venía en la emoción de que yo tenía pues tiempo solita y dije, ay, y pues me enamoro y todo, y él me dijo, no, yo quiero hacer las cosas bien. Y así lo llevamos. Siempre, no, primero vamos a conocernos y no involucrar a las niñas. O sea, fue un proceso tan sabio. Sí. Que, o sea, Dios tuvo cuidado de eso también, porque así como que, ok, ya arreglaste esto, espérate, vete con cuidado, y dice que entonces el corazón, porque de él mana la vida, así que no, con cuidado. Y fue un proceso, duramos 3 años de novios, wow, 3 años de novios, 1 año saliendo, 3 años de novios y apenas vamos a cumplir 1 año de casados. Wow. Pero fue un proceso que disfruté, porque yo no había pasado por ese tipo de noviazgos. Y fue, Moni, ay no, el de que te abrieran la puerta del coche, wow, el de los detalles, que te llevaran flores, mira, yo me acuerdo. Y se pone chinita. Sí, que te llevaran tacos al trabajo, que sí, se yo veía el de que sí, el maestro me trajo tacos, o sea, que te llevaran café, detalles. Cuando yo me casé, yo pensé que eso era el matrimonio porque pues no tienes un parámetro de comparación. Dices, no, pues así ha de ser esto. Nada que ver. Empecé a sentir como Dios me decía, tú mereces más. Y al principio fue complicado, inclusive hasta aceptar ayuda, porque siempre como muy independiente, igual quienes me conocen saben que no, pues yo le entro y hago todo y no te necesito y yo lo hago. No, pasé a ser la nena que ocupaba esa atención. Y al principio fue difícil, pero después lo empecé a disfrutar muchísimo. Y qué importante que menciones eso, porque hoy con todo ese rollo del feminismo, en donde la mujer se tiene que valer por sí misma, tiene que ser entrona, tiene que ser luchona, no necesita al hombre, la verdad es que es un falso empoderamiento. Eso está muy mal. Es un falso empoderamiento, ¿sabes? El verdadero empoderamiento de una mujer es la voz suave, apacible, la sonrisa, y no porque nos ganemos las cosas así, sino porque convencemos más con la capacidad que Dios nos dio para conciliar, así es, para tomar decisiones y hacer acuerdos.
de manera más pacífica, porque Sí. un hombre es más rudo, más aventado, cada quien tiene su papel, pero realmente tenemos tanto poder en la función que Dios nos ha dado, que debemos de tomar nuestro lugar. A mí ahorita a esas alturas le digo, maestro, el día que usted me diga, amor, te sacó de trabajar y te mantengo y todo, yo bendecido, acepto, claro que sí, y yo no se me sentiría frustrada en ese punto, porque sé que tengo gran parte en el ministerio de mi casa, Así en es. el ministerio con mis hijas, que nadie más va a hacer el trabajo que una mujer puede hacer con sus hijos, la parte afectiva, formadora, el papá provee, tú administras, tú formas, él también afirma, pero es un trabajo en equipo. Y si los dos hacen las mismas cosas, no funciona. Sí. Es como un rompecabezas, no puedes armar rompecabezas con piezas iguales. Exacto. Es imposible. Entonces, ese verdadero empoderamiento es tomando tu identidad como hija, como papá te quiere, como papá te ama, y en ese cuidado de lo delicado, y delicado no tiene que ver nada con la debilidad. Así es. Nada, porque a veces somos más fuertes, pero en otro modo. No es fuerza física, es la fuerza y la templanza para no desesperarte en qué vas a cocinar todos los días. La fuerza y la templanza para ver cómo vas a administrar las cuentas cada quincena. La fuerza y la templanza por si un hijo no te sale con buenas calificaciones. Es ese tipo de fuerza que el hombre no tiene, que es parte de la mujer. Y nadie lo va a poder sustituir. No, y que finalmente es parte del mismo carácter de Dios como nuestro Padre, ¿no? Y que por eso nos hace uno. O sea, el hombre y la mujer, cada uno tenemos diferentes aristas incluso, Sí. porque, y nos embonamos perfectamente, no es como que a fuerzas nos vamos a embonar y ahora le tallo aquí para que entre, porque luego pasa eso, que es como que, ahorita que mencionabas como tú hiciste tu listita de cómo querías ese esposo, y Dios dijo, esta listita no, Sí, yo te voy a dar uno que yo sé que es el que te va a bendecir, el que va a ser bendición para tus hijas, ¿no? Porque a veces tendemos a hacer la lista, ¿no? Lo quiero alto, rubio, fuerte, guapo para mí, sí, que todo, pero luego decimos, sí, que ame a Dios, pero luego a lo mejor es un descuidado para trabajar o no sé. Y creo como que descuidamos esa parte de que no es que sí le veo los ojos azules como yo lo tenía aquí en la lista. No, Lo no quieres volver sí, a... Ajá, y no es güerito, pero le pinto el cabello y así, ¿no? O sea, lo quiero emponar cuando realmente no es así. Dios a cada uno nos dio un rol específico que cuando nos une y tenemos esa identidad correcta de hijos de Dios, pues las cosas fluyen. Y sobre todo es saber que como mujeres, o sea, a mí me impacta mucho ese versículo de la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos, o sea, con las acciones la destruye. O sea, ¿qué poder más grande tenemos las mujeres ¿Sí? para poder edificar o destruir una casa, una familia, un hogar, un matrimonio, ¿no? Y que no se trata, hace rato decíamos, no se trata de... Ok, ¿qué hizo la lascivia anterior que se equivocó y ahora, ay, soy una mujer divorciada y viene el ataque de las familias, ¿no? De, ay, te vas a quedar rechazada, Forrando sola, Biblias. Forrando Biblias, sí, vestiendo santos, sí, ¿no? Como dicen en otros lados. Pero no, sino se trata de que tú tomaste esa promesa de el Señor me iba a dar una vida abundante, es una vida plena. Y no fue como decir, es que este error me va a marcar para toda la vida, sino al contrario, es decir, pues Él me limpió, Él borró mi pecado, porque no es que hubiera sido un pecado, sino borró podríamos decir, las transgresiones, lo que había mal en uno, pero no como pecado, quiero que lo entiendan, sino que a veces uno llega inmaduro al matrimonio, llegas buscando algo en el hombre, porque no fuimos plenas antes, que tú lo mencionaste mucho, hasta que no fuiste plena, hasta que no fuiste, ahora sí que Dios te limpió y dijo, voy a estar lista y preparada por si regresa mi ex esposo o por si me da alguien nuevo, que eso es lo importante de que aún y cuando hayamos cometido un error, poder tener esa capacidad de decir, ok, me equivoqué,
y no es nada más yo me equivoqué, sino fue un error de dos, porque en el matrimonio somos dos, ¿no? Y todos los días podemos cometer errores, sino es qué voy a construir a partir de aquí. Dios viene, limpia, lava y nos vuelve a hacer nuevas. Fíjate que hay algo importante. Yo, cuando me llegan a preguntar o que tienen conflictos, porque ha tocado amigas que vengan, yo no te recomiendo el divorcio. O sea, el divorcio es la última instancia. Exacto. Desde el principio, es la última instancia, agota todos tus recursos. Pero en ese sentido de que las mujeres tienen el poder para construir o destruir, no es que tú provoques o hagas situaciones que destruyan o construyan, sino cómo reaccionas a situaciones que construyan o destruyan. El hombre tal vez se puede equivocar, puede tomar decisiones no tan correctas a la familia, pero tú cómo reaccionas a eso. Y ahí es donde yo reconozco mi error. Cuando todo esto pasó, yo reaccioné de la manera más carnal. O sea, sí, olía carnita asada por todos lados. O sea, era de la manera... del bueno, o sea, sí, de 500 pesos. O sea, reaccioné de la manera más carnal. Entonces, ¿qué pasa? Yo reacciono fuerte, él pues ya yo puedo más. Claro. No, pues entonces no me voy a quedar yo atrás. Y se fue haciendo así, un cúmulo que terminó, o sea, inclusive en agresiones fuertes, porque ya nos faltamos el respeto. Es eso que acabas de decir es lo más importante. Roberto, mi esposo, siempre dice, cuando en una pareja se pierde el respeto, ya no hay nada más que hacer. Y no porque ya no se puede hacer, sino que ya está un poco más complicado. Rompes muchas cosas, Sí. rompes muchas cosas y no es... Ay, es complicado retomar esa confianza, porque ¿cómo confías en alguien que te agrede? Ajá. Pero de ambas partes. Sí. Él también, qué complicado confiar en alguien que ya le empezaba a sacar sus trapitos y todo, y empezaba a hacer esas cuentas. Entonces, a la manera de la dependencia de Dios, empiezas a desarrollar los frutos del Espíritu. Sí. Y es cuando hacen situaciones y ya nada más piensas. Y me acuerdo mucho de un campo de verano. Y empiezas gozo, paz, paciencia y bondad, a repasar los frutos del Espíritu. Y dices, ¿cómo voy a reaccionar? El gozo, ok. Ay, no me voy a enojar. Paz, tranquila, Sí. Tolerancia, o sea, la benignidad y la fe, ok, no va a ser para siempre, no es personal, fue algo que pasó, no es contra mí, es que algo lo detonó. O sea, el no tomarse también las cosas, pero esos frutos del Espíritu, pues es lo que se va desarrollando con la dependencia, con Dios. Aparte, cómo heredar esa naturaleza espiritual, pues más que uniéndote a la fuente, no hay otra forma. Sí, leía esta mañana haciendo mi devocional, donde estamos diciendo, vístanse de compasión, vístanse de amor, vístanse de ternura, ¿no? De misericordia. Entonces ese vestirte, como uno se esmera como mujer, de, voy a escoger esto, me voy a poner esto, me voy a peinar así, me voy a poner... Bueno, y sí, es como que la parte física, pero es, bueno, y en la parte espiritual, cómo nos estamos vistiendo, ¿no? En el día a día, cómo me visto para no solamente agradar y ser un buen testimonio del carácter de Jesucristo a los que están a nuestro alrededor, sino para seguir enamorando a mi esposo. ¿Cómo me visto? Sí, para que te vuelvan a elegir día con día. Exactamente, o sea, porque sí, es verdad, ahorita ya estamos nosotros muy bañadas, muy peinadas y todo, pero en la mañana, pues ninguna de las dos nos levantamos así, ¿verdad? O sea, ¿no? Entonces es, ¿cómo tiende a ser nuestro carácter para seguir enamorando, ¿no? a nuestro esposo? ¿Cómo hacerlo? Y creo que parte importante es tener esa relación con Dios, ¿no? El estar... Yo le digo a Roberto, es que yo antes de estar en la lela por ti, estoy por Dios. Y eso él lo ve y es lo que lo enamora, o sea, lo que lo hace decir, a ella la elijo 1000 veces y una vez más, ¿no? Ahí hay un punto importante y a lo mejor nos van a vetar, ¿verdad? Pero cuando yo conocí a mi esposo, a Braulio, pues él no se congregaba. Él profesaba, él decía que era católico, pero ni a la iglesia iba. Sí, estamos en las mismas. Ajá, bueno, entonces él no iba, pero yo siempre he pensado que un testimonio arrastra más que las palabras. Así es. Entonces yo no iba a llegar diciéndole, no, tú arrepiéntete, porque en esta hora, o sea, no. Dije, bueno, no, pero yo sí decía, Dios te tiene que amar. Así es. Eso sí, nunca dudé ni de la bondad de su corazón, le digo, ni de la integridad, ni de la verdad con la que él hablaba siempre. El entrar también a su casa y ver cómo tenía cuidado de su mamá, dije, aquí hay algo bueno. Claro. Entonces también ahí te tienes que fijar en eso. Entonces yo a él le dije, si tú quieres algo bien conmigo, primero está Dios. Yo no puedo ponerte a ti antes que Dios, primero está Dios. Y me decía, sí, yo te respeto. Y aunque él no iba a la iglesia conmigo,
Él sabía que yo realizaba un ministerio en la iglesia. Él siempre era, traes pilas, traes cables, te falta algo, necesitas algo para la iglesia. Sí. Tienes esto, oye, para la gasolina, para que vayas, hace tanto tiempo, o yo voy por ti y ya sales tarde, para la iglesia. Apoyó mi ministerio desde el principio sin preguntar ni para qué. A veces me decía, ay, esto del diezmo me incomoda. Dije, no te preocupes, Dios va a obrar en ti. Claro. Pasaron situaciones, llegó a una iglesia, a una congregación nueva, y me dice, te voy a acompañar, nada más para ver cómo te tratan. El día que llegó, no pasaron ni 15 minutos de la alabanza cuando él estaba llorando. Wow. Llorando, y me decía, estoy temblando y no sé por qué. Yo nada más me reí, le dije, es del Espíritu y relájate. Y salió, pero sí de que impactado. Voy a volver a venir, porque esto fue así como si hubiera sido algo de casualidad. O sea, esto fue, vuelve a ir y vuelve a pasar lo mismo. Y vuelve a llorar y vuelve, o sea, sí, pero feo. Le dije, le digo, haz de cuenta que llegaste a tu hábitat, es Dios llamando, mi hijo, mira bien, llegó a casa. Así. Mi esposo decide comprometerse con Dios, amar a Dios, aceptar a Dios. A las 2 semanas lo corren del trabajo. Wow. Y le dije, pasa un proceso complicado porque fue un despido bastante fuerte. Le dije, ¿cómo te sientes? Y me dice, definitivamente, si yo no hubiera conocido a Dios antes de esto, me hubiera ido a aventarme un puente, así como fue la situación. Pero Dios me ha dado paz y sé que es porque Dios tiene algo mejor para mí. Wow. Y a partir de ahí es tan comprometido. Y algo que también me dijo en un principio, a mí no me vayas a querer ahí estar tocando una alabanza. El Señor es el que me hace los papeles de música para la alabanza, es el que me hace los arreglos, es el que me apoya, wow. Es el que está ahí al pendiente, es el que instruye a mis músicos, es el que instruye a mi hija para tocar en la alabanza y es el que toca los domingos en la iglesia. El que dijo que no. El que dijo que no, ahora exige una excelencia musical porque wow. Dice que sabe para quién lo hace. Así Entonces, es. Dios sobrepasó por muchas cosas y luego yo lo veo y le digo, no que no. Me dice, fue Dios. Uh-huh. Fue Dios. Y creo que qué bueno que compartes ese testimonio porque pues igual, o sea, en mi caso también Roberto decía ser católico, que pues nunca iba a la iglesia, ¿verdad? Y es lo mismo, o sea, Dios lo llama a través de mí, o sea, y eso es algo que es donde yo veo la importancia precisamente de ser uno primero testimonio y no de llegar con la Biblia. O sea, yo confieso que él mismo dice que él cuando llegaba a casa de mi abuelita, o sea, las tías de Silvia, él le daba miedo entrar a la casa porque decía, es que ahí estaban todas las tías abuelas con su Biblia bajo el brazo. Y luego Biblia de este tamaño. Ajá, y es así. Y casi que después hasta de que si abres la boca, mijo, ahorita te doy con la Biblia, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es esto que nosotras estamos compartiendo, de que siempre la religión, lejos de ayudarnos a sanar y de acercarnos a Dios, en cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, cualquier desierto que estemos pasando, la religión a veces levanta, yo quiero decir a veces porque todavía quiero creer tantito, que no es en todos los casos, pero la realidad es que siempre levanta muros y es hasta que pasamos por un desierto que creo que Dios siempre lo usa, es precisamente para que se rompan esos muros, para que podamos romper con esas cadenas que venimos arrastrando de religiosidad y encontrar esa plenitud, encontrar esa libertad que solamente Cristo nos da y que tenemos y conocemos el corazón de un papá que nos está esperando con los brazos abiertos y que no viene y nos dice, a ver, Moni, a ver, Silvia, ¿qué hiciste mal? No te estaba esperando. O sea, te estaba esperando y aquí estoy porque mira, tengo todo esto para ti. O sea, y sobrepasa más allá de lo que nosotras podemos pedirles, ¿no? Y creo que ahorita ustedes que están aquí, que están escuchando este testimonio, yo sé que algunas puede ser que están en un matrimonio que tiene problemas, que tiene conflictos quizás, o que estás divorciada, o que a lo mejor ni a divorciada llegas, a lo mejor te juntaste,
porque dices, es que ¿para qué me caso? ¿Para qué me caso si ya, pues mejor primero lo conozco, ¿no? Y luego ya veo. Y no se trata de si primero lo conoces y luego ya ves si está bien o está mal, la verdad, sino que puedas caminar en la voluntad de nuestro Padre, que puedas realmente decir, Señor, yo quiero vivir en bendición, porque a veces podemos tener esa idea que estamos viviendo en la bendición de Dios, estar en su voluntad, y a veces no es así. Y como dice Silvia, o sea, el divorcio no es como que nosotros vayamos a decir, sí, divórciate. No, nunca, jamás. O sea, creo yo que solamente hay dos puntos en los que yo los digo sí, cuando ya se perdió el respeto, y el segundo, cuando hay una violencia física en la que ya te destruyeron como mujer, y es donde yo digo, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí creo que hay que salir, cuando hay una violencia física y cuando también hay un abuso verbal, creo que ahí sí hay que salir. Pero fuera de ello, creo que Dios tiene el poder de sanar, tiene el poder de restaurar y restituir. Sí. ¿Por qué? Porque lo digo yo acá, o sea, después escucharán mi testimonio. Pero, ¿qué más nos puedes compartir, Silvia, que pueda quedar en el corazón de las mujeres? Yo creo que esa parte es importante, el que Él restituye. Cuando me estaban casando, me acuerdo que el pastor dijo, toda esa lágrima, todas las lágrimas que pudiste haber derramado en ese proceso, Dios las toma en cuenta y las cambia por alegrías. Y yo creo que las cambió por alegrías desde el primer año. Quien ve ahorita la relación de mis hijas con mi esposo, cualquiera dijera, ay, pues son sus hijas. Son sus hijas, sí. Es increíble, inclusive hasta el parecido en actitudes y en acciones. Y hasta mis hijas le dicen a él, pues a quién me parezco, muy orgullosas, ¿no? Ajá. Pero Dios tiene hasta cuidado en eso. Tengo un esposo tan paternal, un esposo que se preocupa por ellas, que las cuida, a veces hasta siento que en exceso, son sus niñas, así las presenta, nos hace parte de su vida desde antes. Eso te da una tranquilidad como mamá, porque sin hablar mal de mi exmarido, pues había como que áreas de oportunidad o huequitos en este punto de la paternidad, el estar presente, el acudir a eventos, el estar siempre ahí al pendiente, ¿no? Y Braulio ha hecho todo esto con mis hijas, pero obviamente Braulio es mi parte tangible de Dios en todo este punto. Es la parte que yo puedo ser así palpable de Dios en mi vida. Lo que yo pedía siempre antes de que es que Señor, ay, manifiéstate, o sea, yo abro mis ojos y sí, aunque no estemos en las mejores fachas, pero sé que, o sea, es Dios en la vida de él. Yo puedo ver a Dios en la vida de él. Entonces, si tú ya agotaste recursos, si no hay otra opción, siempre primero conectarse con Dios y luego ver a Dios en las personas. Siempre dice mi pastora, que tengamos los lentes correctos a la visión que Dios da, no a nuestros ojos naturales. Cuando iban a ungir al rey David, me acuerdo mucho que le presentaron primero los grandotes y los fuertes, los guapos, y nada, era el más pequeño de los hermanos y el que andaba cuidando las ovejas. Pero la visión del profeta pues no era lo que Dios estaba viendo. Entonces también, si vas a buscar a una persona, no idealizar, no depender, y el buscar siempre con la visión correcta, buscando siempre, dice, el reino de Dios y su justicia, y esa parte todo va a ser añadido y todo va a ser agregado. De verdad te invito a que busques a las personas correctas. Yo tengo tantos testimonios en cuanto a gente que a lo mejor ni sabía lo que estaba pasando yo y que tuvo sus detalles con nosotras, fueron utilizadas por Dios en ese punto. Pero también el no alejarme, porque a veces como divorciada te sientes rechazada y algunas optan por dejar de congregarse, cuando no, lo importante es seguirte congregando porque te fortaleces, porque cuando dices que separas un carboncito de la fogata, el carbón se apaga, y tú lo que necesitas en ese punto es estar más avivada que antes, más relacionada que antes, porque sí, tu corazón está dolido, tu autoestima también se lastima,
pues todo tu ser está dolido. Entonces, qué mejor el fortalecerte con alguien a un lado, el que puedas recurrir a esos hermanos de la fe, que de verdad agradezco bastante y siempre bendigo la vida de esas personas que nos tomaron siempre el tiempo de preocuparse por mí, por mis hijas, que nos escucharon, que atendieron y que se volvieron parte de la familia, pero no de sangre, sino de familia, porque nos cubrieron en ese momento de necesidad, y sé que fue Dios a través de ellos. Entonces, yo estoy feliz ahorita. Sé que hay cosas que Dios va a seguir depurando, porque siempre hay procesos nuevos. Estamos en el proceso de esa perfección, la cual Dios nos ha hecho partícipes, y sé que cada vez va a manifestarse más en mi vida. Y algo que también agradezco es que a mi carácter medio intenso, y yo toda hiperactiva y todo, tengo un marido tranquilo. Entonces me hace hacer tierrita, me hace decir, a ver, que sí, pero aquí. Y tiene una manera muy simpática siempre de calmarme. Ya nada más ve que me estoy poniendo fúrica y me abraza, y yo así a veces quiero empujarlo, pero ay, no, tranquila. Entonces, hasta en eso Dios tuvo cuidado de con quién me envía, quién envió, de con quién estoy, porque me hace sentir esa paz, me hace sentir siempre en la cobertura de Dios con nosotros. Y bueno, provisión aparte, este año compramos casa, entonces Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Eso es lo que yo veo, como cuando uno entra en la voluntad de Dios, empiezas a ver la provisión, cómo llega, o sea, cómo va llegando poco a poco. Y no es que estemos predicando un Dios de la prosperidad, no, para nada, sino al contrario, es un Dios que provee lo que tú necesitas en el momento que tú lo necesitas. Y fíjate que hasta las carencias, en lugar de carencias, las empiezas a ver como una oportunidad de Dios para bendecirte. Ajá. Ya sea a ti o a alguien más, porque era algo que nos había pasado también. Y la que tiene 40 años en la iglesia, le vino a enseñar el que tenía 3 años en la iglesia, y me dice, espérate, es que esto, si Dios no ha permitido, es porque tiene algo mejor. Nos quedamos sin carro hace poco, me dice, es que no es que nos quedemos sin carro, es que Dios trae algo mejor. Y sí, no es algo de, como dices tú, del Dios de la prosperidad, pero ha tenido cuidado de lo que ocupas. Aparte, si trabajas para el reino, así es, Él se encarga, porque la obra es de Él. Sí. Nosotros somos solo parte de la obra, pero Él no va a autosabotear su obra. Entonces, si tú te dedicas al reino, a la extensión, al hablar, al dedicarte a lo que Dios te trajo, que el plan es de Él y tú solo estás siendo parte de Él. Yo no soy el fin, todo se trata de Él. Pero al encauzarnos en eso, hemos visto cómo Dios se encarga de nosotros. Yo me encargo de extender tu reino y Él se encarga de mí. Y no lo hago por eso, lo hago por agradecimiento, porque tengo muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, pero Dios se encarga de mí. Y yo he visto ahorita, o sea, lo que está contando Silvia, estuvimos orando por mi tía, por su mamá, y de verdad que yo, wow, o sea, me sorprendo de la gracia, me sorprendo del favor, me sorprendo del amor, de la misericordia de Dios para tu familia. O sea, he visto la mano de Dios con ustedes de continuo. O sea, no puedo decir, en este punto no estuvo. No, la he visto de continuo, a pesar de un desierto y otro desierto y otro desierto. O sea, he visto la mano de Dios con ustedes de continuo. Y eso es algo que es digno de poder testificar y de poder ver, porque ahí está. Y es como decirle a ustedes, decirles, oye, sí, puedes estar pasando un desierto bien cañón, como decimos acá en México, pero Dios está ahí en medio. O sea, Él nunca nos abandona, Él nunca te abandona, Él está ahí en medio. Ahí está contigo. A veces simplemente sucede que los nubarrones de la tormenta nos impiden ver más allá de nuestra nariz, ¿no? Y es donde uno tiene que voltear y decir, ok, a ver, aquí estás conmigo.
O sea, solo necesito ahora sí que dejarme guiar por ti en este tiempo, porque tú vas a traer algo de bien para mi vida. O sea, yo escuchar que tienen casa, ahorita estoy segura que Dios les va a dar el auto que ellos necesitan. Sí, sí, es que ocupamos algo más grande, por eso lo pequeño se descompuso. Exactamente, por en eso. o sea, en eso yo quiero contarles un testimonio. Yo recuerdo que cuando estaba en Villahermosa, porque allá estábamos sirviendo, ¿no? Y un calorón de los 1000 demonios, como decimos por acá, y yo recuerdo que iba de mi casa a la congregación y un calorón, así toda, de que yo decía, no puede ser, y ya habían sido semanas y semanas y semanas, hasta que llegó un momento en el que yo dije, a ver, Señor, yo te estoy sirviendo. No fue como reclamo, sino fue, me bañé y ya voy tan sopada, o sea, necesito un auto con clima, que no me falle. Yo no dije, necesito el auto último modelo, marca tal y de color tal. No, yo dije, un auto con clima que no me falle. Y a los 15 días nos dicen, oye, fíjate que estoy vendiendo mi carro. Y yo así, y me acuerdo que mi esposo y yo, órale, ahí viene el coche, y él, pero ya viste que es un Chevy. O sea, nosotros en ese momento éramos 5. Ajá. Y 5 y entonces yo dije, pero mira, pregunta si tiene clima. Y pues sí, era de los primeros Chevys que venían con clima. Entonces ¿tiene clima? Pues ese es. Dije, yo oré por uno. Y sí, nos dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que ustedes no gozan de mucho poder adquisitivo. En ese momento no podíamos, estábamos sirviendo a Dios de tiempo completo. Entonces era lo que la iglesia te da y nada más. Y entonces dijeron, pues lo puedes ir pagando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y nos dijimos, pues ok, venga, de a poquito, de a poquito. Y resulta que después en ese cochecito, en ese Chevy, recuerdo que todo el grupo de jóvenes que teníamos, o sea, eran 15 chicos, al Chevy le cupieron 15. 15 para ir a servir a una comunidad ahí en Tabasco, cerca de Macuspana, y ahí va el Chevy con clima. Eso sí. Y no falló. Entonces, yo creo que Dios sí, en efecto, siempre está ahí con nosotros, siempre está al cuidado de nosotros, es nuestro proveedor, cumple desde un huevito a la mexicana, sí. Tacos de cecina. En algún momento yo recuerdo haber dicho, Señor, qué ganas de unos tacos de cecina, y más que mis hijos me decían, mamá, ¿podemos comprar unos tacos de cecina? Y yo, vamos a ver qué hay en el refri. Y tocaron a la puerta y llegan y dicen, ¿qué están haciendo? Pues aquí, vamos por unos tacos de cecina. Y wow, o sea, ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, yo creo que así como estamos hablando de provisión, pues si Dios puede proveer unos tacos, un huevito a la mexicana, Dios puede proveer un esposo, pero de 100, el ideal para ti, el que tú estás buscando o esperando, o que quizás ni siquiera estás buscando. Dios lo puede proveer. Si a lo mejor tú dijiste, no, yo ya no voy a buscar más. Haces bien en no buscar más, porque va a llegar. Porque a veces buscamos en nuestras fuerzas. Eso decía mi marido, cuando dejas de buscar y dejas, ya de plano él le había dicho, no, y ya, él me dijo una vez, cuando yo me decidí que ya no iba a buscar a nadie más, porque dije, ya estoy grande, ya, dice, apareces. Wow. Y para mí fue del otro lado. Yo dije, cuando yo dije, va, lo que Dios decida hacer conmigo y eso, apareces. Y él y yo tenemos algo, inclusive le regaló un reloj grabado que decía, ni antes ni después, justo a tiempo. Amén. Y así ha sido Dios en nuestras vidas, justo a tiempo. Cada que pasamos alguna situación, dice, hey, ni antes ni después, es justo a tiempo. Así y no, porque no se trata de nosotros, y eso de que el tiempo de Dios es perfecto, no, o sea, simplemente Dios tiene control del tiempo, y es en el tiempo de su plan, porque siempre se trata de Él, no de nosotros, y ahí es cuando Él actúa. Y es de rendirse, y no de rendirse porque seas débil, es de rendirse porque, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a poder más que tú, yo no veo ni tengo perspectiva más amplia más que tú, te lo entrego, y tú te das cuenta y tú tienes cuidado, y tener fe. Yo le decía a mi mamá ahora que estaba pasando con todo esto, me dice, es que si yo hubiera sabido, a ver, si todos pedimos un spoiler de lo que nos va a pasar, el tráiler de nuestras vidas, ya no sería fe. Sí, ¿no? Ya no sería fe, ya no actuaría de la misma manera en la que Dios actuaría, porque ya no es fe. Entonces es confiar
en dar el paso y pone el piso. Siempre me imagino eso, uno dando, avanzando y Dios así cuidando con la mano Él en nuestro camino. Es confiar, es confiar. Así es, totalmente, totalmente, porque volviendo, por ejemplo, al caso de tu mami, que ya ella ya dijo, ya, que me quiten la pierna. Ay, sí. ¡Wow! Y yo en ese instante que estaba con el dolor decía, no, yo O sea, con sí mi me dolor, duele, pero no pasa tanto. sí me duele, pero no es No, para sí, tanto. sí, O sí. sea, yo decía, pero luego yo dentro de mí decía, bueno, pero ¿cuánto está sufriendo mi tía ahorita para que ya tome esa decisión? Y luego al mismo tiempo decía, wow, vaya manera de entregar un Isaac. O sea, ella está entregando su pierna. Y dice, ya, bye. Y yo dije, Sí. no, mi tía ama andar en bicicleta. Y yo decía, Señor, por favor. Y sin embargo, Dios proveyó, ¿no? Proveyó, pero no fue tan fácil. No, bueno, fue un punto en ese, y entrando en ese tema, yo me acuerdo que cuando mi papá me habló y me dijo, le dije a mi jefa, le dije, maestra, el tema está así, 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 necesito que me deje salir a la hora del lunch, porque necesito ir a cachetear a mi mamá. ¿Qué reacción? Necesito que reaccione a mi mamá, porque yo dije, ok, es tu decisión, ya eres una adulta, yo soy una adulta, yo solamente te vengo a dar mi punto de vista y por qué no estoy de acuerdo, porque ella había pedido que le amputaran la pierna. Entonces dije, no puede ser posible. Ya hablé, expliqué, y hasta le dije, yo sé que yo te lo vengo a decir parada al lado de la cama, que tú eres la que estás postrada y que tú eres la que estás aquí en un hospital y que ya estás cansada y estás harta, pero yo sí no creo que esto sea voluntad de Dios, pero te apoyo. Lo que Dios hizo fue aplazar los trámites de algo, aplazó los trámites de modo que llegaron unos resultados de laboratorio y le dicen, no señora, su infección ya se dio, o sea, ya no es necesario someterse a tantas cirugías como le habían dicho, que por eso ya quería que le quitaran la pierna. Entonces mi papá me habló muy enojado un día, me dice, es que, ¿cómo ves que no han hecho nada? Que el papeleo y no sé qué, yo no sé por qué quieren ganar tiempo. Y le digo, papá, ¿ellos o Dios? Sí. ¿Quién quiere ganar tiempo? Sí. ¿Te das cuenta de la misericordia de la que gozamos? Porque imagínate que te hubieran mochado la pierna y a los 2 días te digan, tu infección ya se dio y sin pierna, o sea, sí. Dios cuidando de todo, hasta de nuestros... Yo creo que en el clamor de mi mamá, Dios vio esa desesperación, me lo está pidiendo, pero porque ya está dolorida, porque está cansada, porque está esto, tuvo cuidado, ok, voy a aplazar los trámites para que se dé cuenta que por ahí no es. Sí, qué importante eso. O sea, a veces pensamos que porque una puerta se cierra es porque Dios la trae con uno. O sea, mejor guerrero. Sí, es como que, ay, no, pues es que me cerró la puerta en mis narices, o sea, y yo pedí esto. Y o no sea, era nada malo, a veces tú dices, es que no pedí nada malo, y como quiera no se me concedió. Sí, y no, o sea, es simplemente que los tiempos son de Dios y Él tiene sus maneras de ir, así como, yo digo que es como laberinto, te pone un muro y te dice, por aquí no, amiguito, camine por acá, y te va guiando, o sea, y es tan amoroso como para ir aplazando tiempos, adelantando tiempos también, y poniéndote a las personas correctas a tu alrededor, que tú fuiste muy enfática al principio de decir, rodéate de las personas adecuadas. Sí. O sea, eso es muy importante. O sea, a lo mejor lo que voy a decir va a sonar duro, pero si tú estás en una congregación en donde no tienes un buen consejo, un consejo acorde de la palabra de Dios, en donde a lo mejor lo primero que te van a decir, sí, divórciese, porque resulta que el divorcio ahorita está a la vuelta de la esquina, lo más fácil, hasta en los autos, por ejemplo, aquí en la ciudad, te divorcian bien así. Divorcio express. O sea, no, ese es el engaño del enemigo. Y es donde uno tiene que decir, a ver, ¿a quién voy a escuchar? ¿A quién voy a escuchar? ¿A Dios o al hombre? Porque sí, evidentemente Dios va a poner a las personas correctas a tu alrededor, pero tú tienes que estar así como que, ¿qué me está haciendo clic? ¿Qué me está haciendo sentir paz en los pasos que estoy dando? Porque eso es muy importante, creo yo, a la hora de tomar una decisión y de decir, ok, si este no es mi lugar, porque a veces pasa eso, que nosotras que venimos de iglesias de 100 años, sí. Ajá, es como de que no, mija, es que tú aquí naciste y aquí te vas a morir. O sea, no puedes cambiar de iglesia porque ahí te vas a morir, porque ahí naciste, porque
de ahí es la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y de todo el mundo, y ahí está la foto de todo. Ándale, la generación. La generación, entonces y ahí estás tú también, ¿no? O sea, seamos abiertos a ver, no es porque yo esté diciendo, sálganse, no, seamos abiertos de hacia dónde quiere Dios que te dirijas. Si en el lugar en donde estás, realmente estás recibiendo un consejo sabio, estás recibiendo alimento, principalmente que te ayuden a que tú puedas ser afirmada como mujer, que ayuden a tu matrimonio, porque eso es muy importante. O sea, yo estoy escuchando así bien, si dice, mi pastora dijo esto, el pastor dijo esto, o sea, esto es súper importante, y no nada más porque ella esté sirviendo en el ministerio de la alabanza, no, sino porque también me tocó ver cuando la renovación de votos de tus papás, o sea, escucharlos, y yo dije, wow, o sea, eso es lo que a veces falla en el cuerpo de Cristo, tener ese corazón de pastor para ir a cuidar las ovejas, a poder vendar las que están heridas, a ponerle las tablillas, las que están quebradas, las patitas, a poder cargar incluso con la oveja y decir, véngase conmigo porque esta está toda derribada, toda herida, que no puede ni caminar sola. O sea, poder hacer eso, porque eso es importante y eso es lo que finalmente trae la restauración en las familias, que de eso se trata. Sí, es que la congregación es parte bien importante de ese crecimiento, porque si bien tú puedes buscar en tu Biblia, ver estudios, ver en vivos, predicaciones, el hecho de ir a una iglesia donde alguien dijera la palabra por ti y te comparta ese alimento es bien importante. La instrucción, que la instrucción siempre sea con esa identidad de hijos de Dios, que no sea con otro fin, sino con el hacerte crecer en esa relación de crecer con papá. Ahorita nosotros también, eso ha sido parte importante de la congregación, porque nos han apoyado muchísimo, pero yo veo el amor que tienen por instruir y porque todos conozcamos, o sea, y te dan áreas de oportunidad, estudia aquí, estudia acá, o sea, tenemos este espacio aquí, y te dan la oportunidad de crecer. Y dicho aparte, o sea, no es el primer ministerio de alabanza en el que estoy, no es la primera iglesia en la que estoy como líder, pero aquí hay algo donde estamos ahorita que es tanto el apoyo que no porque nos duela dar, espero no malinterpreten, lo que no se malinterpreten, pero das y te sientes bien apoyado, bien cobijado. Y no hablo de material, sino en lo espiritual. O sea, en situaciones con mi mamá nos han apoyado, en situaciones cuando lo de mi matrimonio, mi boda la organizaron los de la iglesia. Wow. Mi boda la hicieron la gente de la iglesia, porque me decían, pues ya póngale fecha, y Braulio estaba, no, hasta que yo tenga todo, y yo tenga todo, y pues digo que lo habían corrido del trabajo. Ajá. Pues no había un todo. Entonces una chica de la iglesia me dice, hey, nada más dime dónde y cada quien pague su platillo. Y Braulio dijo, no, las bodas no se hacen así. ¿Cómo crees que les voy a cobrar? Dije, vamos a creer. Y los pastores nos dijeron, pon fecha y vamos a creer. Bueno, algo chiquito. El sueño de mi marido siempre había sido casarse en la playa. Entonces, cuando empezamos a difundir, nos vamos a casar, la dinámica es esta, tenemos todo en casa, pero agradecemos si quieren apoyarnos, y pusimos una cuota para el platillo. 30 personas que nos juntemos, con eso vamos a estar conformes para hacer todo, ¿no? La primera llamada que recibo era de una amiga de otra congregación a la que yo había estado. Amiga, oye, qué bueno que te vas a casar, así, tengo un salón en la playa, ¿te interesa? Wow. Y nos quedamos así. Cuando lo fuimos a ver, o sea, mi marido lloró. Me dice, tú no sabes desde cuánto tenía yo el anhelo de casarme en la playa. Mi amiga nos regaló el salón, la renta del salón, por 6-7 horas en la playa, y nos casamos en la playa. Cuando empezamos con una listita de 30 personas que habían pagado su platillo para poder armar nuestra boda, el día de mi boda fuimos 100 personas. Wow. Todavía un día antes me decían, hey, te transfiero para que me agregues, te transfiero para que me contemples. Y yo le decía al del banquete, oye, hay otro platillo más, yo llevo de más, tú sigue metiendo gente. Súmale. Sí, o sea, fue... Y mira, hubo de todo, o sea, hubo la música, la comida, fotografía, o sea, el pastel, o sea, todo. Pero, y me dijeron los pastores, nada más determinarse a creer, y Dios proveyó, y nosotros
De verdad, siempre contamos bien emocionados. La boda estuvo gente que nos quiere, que nos ama. Obviamente hubo personas que a lo mejor no pudieron estar por otra situación, pero dispusieron su recurso para que nosotros pudiéramos formalizar todo eso. Wow. Hasta desde eso tuvo cuidado. Entonces, esa es la gente adecuada, esa es la congregación en la que yo estoy ahorita y disfruto tanto el compañerismo. Bueno, no es compañerismo, es una hermandad. El sentirte parte de una familia. Exacto, llegas y, hola, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te fue? Es más, les dices que vas a hacer algo y te están mandando un mensaje, ¿ya fuiste? ¿Cómo te fue? Oye, ¿todo bien? O sea, todo bien, 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 bien al pendiente. De eso hablamos. De eso, wow. Y eso es algo que mi esposo dice, nunca me imaginé estar en una iglesia que pudieran hacer eso conmigo. Él se siente parte. Wow. Y él que tiene poquito llegando a la iglesia dice, no me vieron raro, no me vieron como ay, el nuevo, a ver qué ideas trae. O sea, no, lo cobijaron así desde el principio, wow, como parte de la familia. Entonces, sí es importante donde se congregan, qué instrucción reciben, y todo, si tienen dudas, pregunten. Yo soy bien preguntona. Sí. Pregunten, oye, pero dijiste esto, pero a ver, ¿dónde está? ¿Y en qué contexto está? ¿Y culturalmente por qué? Y todos así, o sea, como... Pregunten, no tengan miedo a preguntar, a leer, y siempre lean aparte también en su casa devocionales. Hay literatura muy buena de escritores que están bien apegados a la Biblia, pero siempre refuercen, subrayen, tengan una Biblia para rayar, sí, así subrayar, rayar y hacerlas a su modo. No va a pasar nada si rayan la Biblia, no sí, sé. No se azoten. No, sí, no pasa nada, no, hombre, yo soy la morra de los plumones, yo llevo y tengo cosas marcadas, o ya ahorita la tecnología, el celular, sí, tienes muchas armas, muchas versiones que puedes ir comparando, ¿no? Y viendo. Sí, inclusive los devocionales de YouVersion, hay sí, unos muy, muy buenos. A mí me funcionó mucho uno que se llamaba El campo de batalla de la mente. De George Meyer. Ajá, ese me llegó en un momento en el que yo en mi proceso de separación empecé a tener periodos de ansiedad, inclusive al grado de yo ver a mis hijas muertas. Wow. Fue muy fuerte eso, yo de la nada podía estar vacía y pum, me empezaba a ver imágenes. Dije, no, Dios, lo compensaba con alabanza, ponía música a todo volumen para que esos pensamientos fueran contrarrestados y irme la palabra, no, esto no es para mí, no, Así o sea, es. Esos choques, ¿no? Pero es muy bueno siempre mantenerse conectado, y eso evita que tu cabeza gire en otras cosas que así no son. Es, sobre todo eso, o sea, el poder llevar cautivos esos pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto la mente es el primer campo de batalla en donde va a entrar el enemigo a querer robar todo lo que Dios ha puesto ya en nosotros, esas semillas de fe que ha puesto, lo que por años se sembró en tu vida, ¿no? Las oraciones de las tías, de las abuelas, y que pues el enemigo sabe a dónde, de dónde viene uno, a dónde vas, porque yo siempre digo, si algo sabe el enemigo es el propósito que uno tiene, pero nosotros lo desconocemos, y él lo sabe y está buscando la forma de truncarlo, ¿no? De engañarnos, de engancharnos, ¿no? Y pues imagínense que ya nos aventamos una hora aquí en este cafecito, más de una hora. Vamos a cortar el cafecito. Creo que fue un tiempo de bendición. Si fue así, dale ahí quiero saber que de verdad, o sea, yo estuve viendo cómo veían los corazoncitos. Y si llegaste a mitad, acuérdate que se queda grabado y lo puedes volver a ver al rato con toda calma. Y esperamos que este tiempo haya sido un tiempo que las haya inspirado, pero más que inspirado, las haya alentado y animado a seguir adelante, a luchar por su matrimonio, sea que lo tengas o no lo tengas, porque la lucha no es solamente lo que, es que voy a pelear por mi esposo. Este es mío. Este es mío, nomás. No, sino que te vuelvas esa guerrera de oración, en que puedas realmente ganar primero esas batallas en lo espiritual para que después puedan verse en lo físico. Y recordar siempre que si algo no llega, no es porque no va a llegar, es que no es el tiempo aún. Porque eso es muy importante. Que a veces quieres que ya, como horno de microondas, palomita de horno de microondas, no. Dios tiene sus tiempos y nos está preparando a cada una para recibir la bendición que quiere que recibamos y que aprovechemos en el momento que la vamos a recibir, porque si no, pues no la vamos a aprovechar y lejos de sernos bendición puede llegar a sernos un tropiezo.
Entonces, le voy a pedir a Silvia que ore para cerrar este tiempo por las mujeres que están ahí viendo en esta hora. Ok. Gracias, papá, gracias porque sabemos que eres hacedor de maravillas, porque, Señor, tú tienes en tus manos nuestros corazones, Señor, nuestras vidas, tienes cuidado de todas, Señor, de cada una de nosotras, Señor. Gracias por las personas que se conectaron o que van a ver este video más adelante, Señor. Yo te pido que ellas puedan encontrar consuelo, Señor, que ellas puedan encontrar un solo sustento en ti, Señor, que puedan asirse de tu mano, Señor, y no mirar a otro lado más que hacia ti y a lo eterno, Señor, a tus promesas, papá, a todo aquello que está lleno de amor en ti, Señor. Gracias porque sé que en cada una de ellas hay un corazón que tú has dispuesto y puesto desde aún antes de la fundación del tiempo, Señor. Que ellas, Señor, puedan confiar en que tú ya diste un sacrificio por ellas, Señor. Las has amado tanto, tanto, y tienes cuidado de ellas día con día, Señor. Dales paz, Señor. Dales claridad de pensamientos. Dales seguridad en ti, Señor. Provisión, salud, si alguien lo requiere, Señor. Tú eres el que pones tus benditas manos en ellas, Señor. Permite que puedan rodearse de gente, Señor, que se vuelvan tu parte tangible, Señor. Que puedan sentir ese abrazo, ese apoyo, Señor, esa palabra, papá, que pueda calmarles en tiempo de angustia, Señor. Que ellas puedan tener su oído sensible a tu voz, Señor, y que puedan estar siempre dispuestas a escucharte, a seguirte, Señor, pero sobre todo a seguir teniendo fe y confianza en ti, Señor. Ponemos en tus benditas manos todo esto, Señor, estas transmisiones, Señor, que cada vez puedan llegar más lejos, que puedan llegar a la gente adecuada. Sabemos el alcance de las redes, Señor, pero sabemos más que tu propósito, Señor, no tiene fin, que tu propósito se extiende, Señor, que tu reino va a llegar a todos los lugares, Señor, a todo oído, Señor, toda lengua, Señor, toda nación. Confiesa, Señor, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, y dependemos solamente de ti, papá. Gracias, papá, porque confiamos en ti, Señor, y este tiempo es perfecto y llegó justo a tiempo, Señor. En tus manos agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, nos vemos en 15 días. Que Dios les bendiga. Bye. Aquí vamos a cortar.